Padre, aquí estamos, delante de ti, sin máscaras, sin religión de fachada, sin palabras que suenan bien, pero no salen del corazón. Solo tu presencia y esta voz que se levanta desde lo más profundo del alma. Señor, tú conoces cada batalla que hemos peleado esta semana. Conoces cada noche que fue difícil. Cada momento donde el peso parecía demasiado. Cada mañana donde nos levantamos sin saber cómo íbamos a seguir. Y aún así llegamos hoy. No porque seamos perfectos, no porque hayamos hecho todo bien, sino porque sabemos que eres fiel, porque tu palabra no miente, porque lo que prometiste lo cumples, siempre lo cumpliste, y seguirás cumpliéndolo. En el nombre de Cristo, abrimos este tiempo contigo. No como un ritual que se repite por costumbre, no como una rutina religiosa que se hace para sentirse bien, sino como hijos que genuinamente necesitan a su Padre, como guerreros que entienden que sin el general no hay victoria posible, como almas que han aprendido de la manera más dura que fuera de ti no hay nada que valga la pena perseguir. Tu palabra dice que cuando 2 o 3 se reúnen en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Y hoy nos reunimos, hoy abrimos nuestras bocas con fe, hoy declaramos que este tiempo es tuyo, que esta atmósfera es tuya, que cada palabra que salga de estos labios lleva el peso de tu autoridad y el fuego de tu Espíritu Santo, porque no oramos en nuestro propio nombre, oramos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que murió, que resucitó y que hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Señor, límpianos primero. Antes de declarar, antes de guerrear, antes de decretar, antes de pedir, límpianos. Quita todo lo que no viene de ti, todo pensamiento de duda que el enemigo sembró en la semana, toda voz que habló mentiras y que todavía resuena en el interior, todo residuo de cansancio espiritual que la batalla dejó, toda contaminación que entró por los ojos, por los oídos, por las conversaciones equivocadas, por los ambientes donde estuvimos. Lávanos ahora con la sangre de Cristo, porque esa sangre no es símbolo, es poder real. Es el precio que fue pagado para que podamos estar aquí, limpios, delante de un Dios santo. En este momento rendimos nuestra mente, rendimos nuestra voluntad, rendimos cada área de nuestra vida al gobierno absoluto de Jesucristo. No hay rincón que escondemos. No hay zona que decimos que es nuestra y que Él no puede tocar. No hay área de desobediencia donde queremos quedarnos. Todo abierto delante de ti, Padre. Todo tuyo, porque donde tú reinas, el enemigo no tiene derecho de entrada. Donde la sangre de Cristo cubre, ninguna oscuridad puede sobrevivir. Donde el Espíritu Santo habita, no hay espacio para lo que viene del infierno. Abrimos ahora la boca con fe, con la fe que tú mismo diste como regalo, con la fe que dice que lo que pedimos ya fue escuchado antes de que termináramos de pedirlo, con la fe que mueve montañas, que abre mares, que trae muertos de vuelta a la vida. Con esa fe, pequeña como grano de mostaza, pero real como el aire que respiramos, en el nombre de Cristo, comenzamos esta oración. Y el cielo escucha. Señor, hay personas escuchando esta oración ahora mismo que han cargado algo demasiado tiempo. Una carga que no es suya, pero que de alguna manera terminó sobre sus hombros. Una batalla que se repite sin explicación lógica. Un ciclo que vuelve cada vez que parece que finalmente va a terminar. Cada vez que hay un avance, algo lo deshace. Cada vez que hay una puerta que se abre, algo la cierra antes de que puedan cruzar. Y ya no saben si es coincidencia, si es su propia culpa, o si hay algo más profundo que está operando en contra de sus vidas. Padre, hoy venimos a romper ese patrón. No con fuerza humana, no con estrategia de hombre, no con técnicas aprendidas de libros de autoayuda, sino con el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, con la autoridad que fue dada a todo creyente que camina bajo la cobertura de la sangre, con la palabra de Dios que es viva y eficaz
y más cortante que toda espada de dos filos. En el nombre de Jesús, hablo ahora directamente a todo ciclo de derrota que ha operado en la vida de quien está recibiendo esta oración. Ciclo de escasez que se repite generación tras generación. Ciclo de enfermedad que aparece cada vez que hay temporada de bendición. Ciclo de relaciones rotas que siguen el mismo patrón una y otra vez. Ciclo de sueños que nunca llegan a su cumplimiento. Ciclo de puertas que se cierran justo en el momento en que parecían abrirse de par en par. Yo te veo, espíritu de ciclo y de repetición. El Espíritu Santo te ve. Y en este momento eres confrontado por el fuego de Dios. Hoy ese ciclo se interrumpe. Esa cadena se quiebra. Esa raíz es arrancada desde su fundamento más profundo en el nombre de Cristo. No se mueve a otra área de la vida. No se disfraza para regresar más tarde. Es destruida, es consumida, es reemplazada por el patrón del reino de Dios, que es de avance, de crecimiento, de gloria en gloria, de fe en fe, de bendición en bendición. Tu palabra en Isaías 41 dice con toda claridad que no debemos temer, porque tú estás con nosotros. Que no nos desalentemos, porque tú eres nuestro Dios. Que tú nos fortaleces, que nos ayudas, que nos sostienes con tu diestra de justicia. Esa promesa la tomamos hoy. No la leemos como poesía antigua. La plantamos en nuestra boca como declaración de fe. La declaramos sobre cada situación que ha intentado producir miedo. Sobre cada diagnóstico que llegó con nombre de tragedia. Sobre cada número en una cuenta bancaria que intentó decir que Dios no provee. Sobre cada relación que parecía imposible de restaurar. Sobre cada llamado que parecía demasiado grande para nosotros. Decreto ahora que la mano de Dios se mueve en este momento sobre cada vida conectada a esta oración. Que los ángeles del Señor son enviados ahora mismo como respuesta a esta fe declarada. Que lo que estaba bloqueado comienza a moverse, que lo que estaba cerrado comienza a abrirse, que lo que estaba seco comienza a recibir lluvia del cielo, que lo que estaba muerto comienza a recibir aliento de vida directamente de la boca de Dios, como cuando sopló en Adán y se convirtió en alma viviente. No hay situación demasiado complicada para el Dios que creó el universo con su palabra. No hay historia demasiado larga para que Él no pueda cambiarla en un instante. No hay ciclo demasiado profundo para que la sangre de Cristo no pueda quebrarlo hoy. Y ese hoy puede ser este momento exacto, mientras esta oración se levanta como incienso delante del trono del Dios Altísimo. En el nombre de Cristo me levanto ahora en autoridad espiritual. No en mi propio nombre, no por mis méritos, no por la cantidad de años que tengo de creyente, no por lo bien que oro o lo mucho que conozco la Biblia, sino única y exclusivamente por la sangre que fue derramada en el Calvario, por la victoria que ya está ganada y que no necesita ganarse de nuevo, por el nombre que está sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hablo ahora directamente a toda fuerza de oscuridad que haya sido asignada contra la vida de quien recibe esta oración. Espíritus de retraso que han detenido el avance durante años. Espíritus de confusión que han nublado la dirección y han hecho difícil tomar decisiones correctas. Espíritus de enfermedad que operan en silencio dentro de los cuerpos de los hijos de Dios. Espíritus de pobreza que bloquean la provisión antes de que llegue. Espíritus de división que atacan los matrimonios, que separan familias, que rompen amistades que Dios unió con propósito. Espíritus de muerte prematura que operan sobre destinos y sobre cuerpos. Los veo en el Espíritu. Dios los ve. Y en este momento son confrontados, expuestos y desmantelados por el poder del Espíritu Santo. Salid, en el nombre de Jesús,
salid. No tenéis derecho de permanecer donde la sangre de Cristo cubre. No tenéis autoridad sobre un hijo del Dios Altísimo que camina bajo su cobertura y que ejerce la autoridad que le fue dada. La palabra de Dios en Lucas 10:19 es absolutamente clara. Él nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada, absolutamente nada, nos puede hacer daño. Esa autoridad la ejercemos ahora, no con miedo, no con inseguridad, no con la voz temblorosa del que no sabe si va a funcionar, con la fe firme y absoluta de quien sabe de qué lado está la victoria, con la confianza del que conoce al que venció. Padre, ata ahora mismo al hombre fuerte que ha operado sobre cada área de opresión en las vidas representadas en esta oración. Que todo lo que ese espíritu tenía atado sea desatado ahora. Que todo lo que tenía retenido sea liberado. Que toda puerta que había sellado con oscuridad sea abierta de golpe por la luz de tu gloria. Que toda cadena invisible que usó para inmovilizar el avance, el matrimonio, la salud, la economía y el destino, sea pulverizada ahora por el poder de la resurrección de Cristo. Declaro libertad, no la libertad superficial que el mundo ofrece y que dura un momento antes de convertirse en otra forma de esclavitud, sino la libertad que el Hijo da, completa, permanente, inquebrantable. A quien el Hijo liberta es verdaderamente libre, no parcialmente libre, no libre en algunas áreas y atado en otras, verdaderamente libre. Y hoy esa libertad es nuestra herencia reclamada. No pedida con timidez, reclamada con la confianza de quien sabe lo que Cristo pagó para que tuviéramos acceso a ella. Que el Espíritu Santo llene ahora cada espacio vacío que la liberación deja. Que donde había oscuridad entre la luz de su presencia. Que donde había tormento entre la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que donde había cadena haya movimiento libre en el Espíritu. Que donde había miedo entre el amor perfecto que echa fuera todo temor, que donde había vacío entre la plenitud de Cristo, que todo lo llena en todo. Padre amado, ahora hablamos de la familia, porque el enemigo tiene perfectamente clara la ecuación. Cuando destruye una familia, no destruye solo a dos personas, destruye generaciones enteras. Cuando siembra división entre esposos, las consecuencias las pagan los hijos. Cuando ataca a los hijos, quiebra el corazón de los padres. Cuando aísla a los abuelos, rompe la transmisión de sabiduría que sostiene la herencia de fe. Es una estrategia calculada, metódica, paciente, y hoy la desmantelamos completamente en el nombre de Cristo. Cubro ahora cada hogar representado en esta oración, cada matrimonio que está bajo presión, esos matrimonios donde la comunicación se rompió y ya no saben cómo hablar sin que todo se convierta en conflicto, esos matrimonios donde el amor todavía existe, pero está enterrado bajo capas de dolor, de decepciones acumuladas, de palabras que se dijeron en momentos de ira y que todavía duelen. Esos matrimonios donde el enemigo ha usado las finanzas, la distancia emocional, los problemas con los hijos, la interferencia de suegros o familiares, para abrir grietas que se han ido haciendo más grandes. Los cubro ahora con la sangre de Cristo. Decreto que el espíritu de división es expulsado de esos matrimonios en el nombre de Jesús. Que toda palabra de muerte que fue sembrada entre esposos, sea por el propio enemigo o por personas que el enemigo usó, es arrancada de raíz. Que toda raíz de amargura que ha crecido en silencio se seca desde hoy. Que el amor que Dios puso entre esas dos personas, que fue el que los unió, es restaurado y fortalecido. No el amor sentimental, que depende de emociones. El amor ágape, que es decisión, que es compromiso, que es el reflejo del amor de Cristo por su iglesia. Y sobre cada hijo que está siendo atacado, los veo. El hijo que está peleando con identidad y no sabe quién es.
el que cayó en adicciones, que empezaron como experimento y ahora son cadenas, el que está rodeado de amistades que lo están llevando en una dirección equivocada y no tiene la fortaleza para salir, el que está en rebeldía y ha levantado un muro tan alto que los padres ya no saben cómo alcanzarlo, el que está sufriendo en silencio, que sonríe en la superficie y por dentro está hundiéndose. Los cubro. Los sello con la sangre de Cristo. Su mente está cubierta ahora mismo. Sus oídos están cubiertos, sus ojos están cubiertos. Lo que el enemigo está tratando de sembrar en ellos a través de las pantallas, de las amistades equivocadas, de la música, de la cultura que normaliza lo que Dios llama destrucción, no prosperará. Porque hay intercesión, porque hay cobertura, porque hay un Dios que pelea por sus hijos con más intensidad de la que ningún padre humano puede pelear. Decreto que cada hijo pródigo representado en esta oración comienza a regresar hoy. Que donde están, sienten el llamado del Padre, que las consecuencias de sus decisiones los llevan de vuelta al hogar, no a la destrucción. Que el mismo amor que corrió a recibir al hijo pródigo en la parábola, corre hoy a recibirlos a ellos antes de que terminen de llegar, antes de que terminen de preparar el discurso de disculpa. El Padre ya los ve venir desde lejos y ya está corriendo. Señor, que cada hogar cubierto en esta oración sea transformado, que sea un altar. Un lugar donde tu presencia habita con tanta claridad que todos los que entren lo sientan. Donde el enemigo no tiene acceso porque cada entrada está sellada con sangre. Donde el Espíritu Santo es el invitado permanente, no el visitante ocasional. En el nombre de Cristo decreto sanidad. Sanidad sobre cada cuerpo que está enfermo en este momento mientras recibe esta oración. Sanidad sobre cada mente que ha sido agotada por la preocupación constante, por el insomnio, por la ansiedad que no cede. Sanidad sobre cada emoción que ha sido herida por traición, por abandono, por rechazo, por palabras que cortaron más profundo que cualquier herida física. Sanidad sobre el espíritu que fue aplastado por años de opresión y que olvidó cómo respirar libremente. Padre, tú eres Jehová Rafa, el Señor que sana. No fue solo un título que te diste en el Antiguo Testamento para una situación específica. Es tu naturaleza. Es parte de quien eres en lo más profundo de tu ser. Y lo que eres no cambia con el tiempo. No cambia cuando el médico da un diagnóstico grave. No cambia cuando las estadísticas médicas dicen que las probabilidades son bajas. No cambia cuando los tratamientos no funcionan. Tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Jehová Rafa, el Dios que sana, sigue siendo tu nombre hoy. Pongo mis manos en fe ahora mismo sobre cada persona que está recibiendo esta oración con un cuerpo enfermo. El que tiene dolor crónico, que lo ha acompañado tanto tiempo que ya casi no recuerda cómo se siente estar sin él. El que recibió un diagnóstico que lo sacudió desde adentro, que cambió la manera en que ve el futuro, que instaló el miedo en un lugar donde antes había esperanza. El que ha visitado médico tras médico, y los médicos se miran entre sí, sin tener respuesta clara. El que ya terminó los tratamientos convencionales y no sabe qué sigue. Dios tiene la respuesta. No una respuesta entre varias opciones, la respuesta. Y esa respuesta tiene nombre. Jesús, el mismo que pasó por las aldeas sanando a todos los enfermos. El mismo que tocó al leproso cuando ningún otro se acercaba. El mismo que con una sola palabra hizo que el hijo del centurión sanara a distancia. El mismo que resucitó a Lázaro 4 días después de muerto. Ese Jesús es el mismo hoy, y su poder no disminuyó con el paso de los siglos. Decreto ahora que el poder sanador de Cristo fluye a través de esta oración como río de vida, que toca cada órgano enfermo, cada célula que está operando fuera del diseño original que Dios programó en ese cuerpo antes de la fundación del mundo. Cada sistema del cuerpo que ha sido atacado por enfermedad o por espíritu de dolencia.
el sistema inmunológico que fue comprometido, el sistema nervioso que está en estado de alarma constante, el sistema digestivo que carga la tensión emocional que la mente no puede procesar. Cada parte, cada tejido, cada hueso, cada vena, el poder del Espíritu Santo la toca ahora mismo y la restaura a su función original en el nombre de Cristo. Pero también decreto sanidad emocional, porque hay heridas que no aparecen en ninguna radiografía ni en ningún análisis de sangre. Heridas de la infancia que todavía sangran en secreto décadas después. Dolores que con el tiempo se convirtieron en muros para que nadie más pudiera entrar y hacer daño de nuevo. Desconfianzas que nacieron de traiciones y que ahora afectan todas las relaciones que vienen después. Vergüenzas que se instalaron en el interior cuando alguien en posición de autoridad usó sus palabras como arma. Señor, tú ves esas heridas con más claridad de lo que nosotros mismos las vemos y tienes ungüento para ellas. Tienes palabras que sanan lo que ningún terapeuta humano, ningún método psicológico, ninguna técnica de bienestar puede alcanzar, porque la herida es espiritual antes de ser emocional. Y la sanidad espiritual viene de ti y solo de ti. Que el Espíritu Santo ministre ahora en esos lugares más profundos. Que lleve luz a lo que fue enterrado en oscuridad por años. Que traiga verdad del cielo a los espacios donde el enemigo llenó de mentiras. Que restaure la identidad a quien le dijeron desde pequeño que no valía nada. Que traiga voz a quien fue silenciado. Que traiga dignidad a quien fue humillado. Que traiga esperanza a quien aprendió a no esperarla, para no decepcionarse de nuevo. Vales con todo lo que eres y todo lo que has sido. Eres amado por el Creador del universo. Eres elegido. Eres llamado. Y esa verdad hoy entra más profundo que cualquier herida que el pasado haya dejado. Señor, antes de avanzar al siguiente momento en esta oración, simplemente nos detenemos. No para pedir, no para declarar, no para guerrear, solo para adorarte, solo para reconocer quién eres. No por lo que puedes darnos, no por las respuestas que esperamos, no por los milagros que creemos que vienen, sino por quién eres en tu esencia más profunda. Eres santo, completamente santo. No hay sombra de mal en ti. No hay inconsistencia. No hay día donde amaneces diferente. No hay circunstancia que te cambia, o te afecta, o te hace reaccionar de manera impredecible. Eres siempre el mismo Dios santo, fiel, justo y lleno de amor. Eres fiel. Esa palabra tiene tanto peso. Fiel significa que cuando prometiste algo, lo cumples, siempre, sin excepción. Sin importar cuánto tiempo pase, sin importar cuántas veces los que esperamos la promesa fallamos mientras tanto. Tu fidelidad no depende de nuestra consistencia, depende de tu carácter. Y tu carácter es inmutable. Nos sostuviste cuando no lo sentíamos. Actuaste cuando no te veíamos actuar. Estabas presente en las noches más oscuras, cuando pensábamos que te habías alejado. Eras tú quien sostenía, cuando pensábamos que nos estábamos cayendo por nuestro propio esfuerzo. Eras tú la mano invisible que guiaba, cuando creíamos que estábamos solos, tomando decisiones en la oscuridad. Gracias, Padre. Gracias por la sangre de Cristo, que hace posible que podamos estar delante de ti sin condenación. Gracias por el Espíritu Santo que habita en nosotros y que intercede con gemidos que no pueden expresarse en palabras cuando no sabemos ni cómo orar. Gracias por tu palabra que es lámpara a nuestros pies, en los caminos más oscuros, en las temporadas donde no hay claridad, en los momentos donde la dirección no está clara. En este momento de adoración, declaramos que eres suficiente. Absolutamente, que aunque nada cambiara esta semana, aunque la situación siguiera igual, aunque el diagnóstico no cambiara, aunque las finanzas siguieran apretadas, aunque la relación siguiera rota, tú seguirías siendo suficiente, porque tú eres la recompensa más grande. Tu presencia es el mayor milagro que existe, no lo que haces, lo que eres. Pero Señor, creemos que algo cambia.
Creemos que esta oración está siendo escuchada en el salón del trono ahora mismo, que los ángeles están siendo enviados como respuesta a cada declaración de fe que fue hecha, que lo que fue sembrado en fe hoy será cosechado en el tiempo perfecto que tú tienes para cada situación, que nada de lo que fue declarado en tu nombre regresó vacío. Todo cumple el propósito para el que fue enviado. Y mientras tanto, aquí estamos, firmes sobre la palabra, sin rendirnos aunque no veamos todavía, creyendo lo que los ojos físicos no pueden confirmar, parados sobre la promesa cuando las circunstancias gritan exactamente lo contrario. Eso es fe genuina, y la fe genuina agrada a Dios. Hoy, en el nombre de Cristo, la ejercemos con todo lo que tenemos. Padre, avanzamos ahora a un territorio que es urgente y que no podemos ignorar. Las maldiciones generacionales, los patrones que vienen de atrás, no de este año, no de la infancia solamente, sino de generaciones anteriores que acordaron cosas con la oscuridad antes de que nosotros naciéramos. Pactos que se hicieron sin nuestro conocimiento ni consentimiento. Puertas espirituales que fueron abiertas por antepasados que no conocían a Cristo, o que lo abandonaron, o que practicaron ocultismo, espiritismo, brujería, idolatría, o simplemente vivieron en pecado habitual en que fue sembrando patrones de destrucción en el linaje familiar. En el nombre de Jesús, llegó hoy a esas raíces. No con odio hacia quienes vinieron antes, no con juicio hacia los que no tuvieron lo que nosotros tenemos, sino con autoridad en Cristo para interrumpir lo que ellos iniciaron sin saber el daño que causarían a las generaciones que vendrían después. Porque la palabra es clara. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Lo que Él ya pagó con su sangre en la cruz, yo no tengo que seguir cargando. Lo que fue destruido en el Calvario no tiene derecho legal de seguir operando en mi vida. Cancelo ahora toda maldición generacional de pobreza y escasez, esa que pasó de padre a hijo, de abuelo a nieto, de generación en generación, como si fuera herencia natural. Ese espíritu que hace que el dinero nunca alcance aunque haya ingresos. Que siempre falte justo cuando más se necesita. Que las deudas se acumulen de manera que no tiene explicación lógica en los números. Que las oportunidades de prosperidad aparezcan, pero nunca se consoliden. Que haya trabajo, pero nunca haya abundancia real. En el nombre de Cristo, esa maldición se rompe hoy. Termina en esta generación. Aquí, conmigo. No pasará a mis hijos. No pasará a mis nietos. La cadena se corta en la cruz. Cancelo toda maldición generacional de enfermedad y dolencia. Esas enfermedades que se repiten en el árbol familiar como si fueran inevitables. El cáncer que afectó al abuelo, luego al padre, y que ahora el médico dice que es predisposición genética. La diabetes, la hipertensión, las enfermedades mentales, las adicciones que recorren el linaje de generación en generación. Hay un componente espiritual en muchos de esos patrones que la medicina no puede ver. Los veo yo en el espíritu. Los ve Dios. Y los confronto ahora con el poder de la sangre de Cristo, que es más potente que cualquier herencia genética, que cualquier predisposición familiar, cualquier maldición que haya sido pronunciada sobre este linaje. Cancelo toda maldición generacional de fracaso en matrimonios y relaciones, divorcios que se repiten en la familia, traiciones que siguen exactamente el mismo patrón en cada generación, violencia doméstica que se hereda, abandono de padres que se convierte en modelo para los hijos, ese espíritu de destrucción del hogar familiar que el enemigo ha operado a través de este linaje durante décadas. Hoy es confrontado por el poder de la cruz. La familia que Dios diseñó desde el principio será restaurada en esta generación. Y declaro que lo que comenzó conmigo en Cristo bendecirá a mis descendientes hasta la 1000ª generación. Señor, donde el enemigo plantó maldición generacional,
Tú plantas bendición generacional. Donde hubo pacto con la oscuridad en el pasado familiar, hoy hacemos pacto con el Dios Altísimo. Hoy clavamos en la cruz todo documento escrito en nuestra contra. Hoy cancelamos todo derecho legal que el enemigo reclamaba basado en lo que ocurrió antes de nosotros. Y declaramos que desde hoy, en el nombre de Cristo, este linaje pertenece al reino de Dios. En el nombre de Cristo, hablo ahora con autoridad sobre las finanzas, sobre la economía, sobre la provisión, porque el enemigo sabe perfectamente que cuando un hijo de Dios prospera de verdad, el reino avanza de maneras que no pueden ser detenidas. Por eso ataca la economía con tanta intensidad. Por eso siembra espíritus de escasez que hacen que nunca haya suficiente. Espíritus de derroche que hacen que lo que llega se vaya antes de poder administrarse. Espíritus de deuda que atan la libertad financiera de generaciones enteras. Espíritus de oportunidad perdida que hacen que las buenas ideas lleguen pero no prosperen. Que los negocios empiecen pero no crezcan. Que las inversiones se hagan pero no den fruto. Padre, tu palabra en Deuteronomio 28 describe la bendición que viene sobre quien camina en tu palabra. Dice que la bendición vendrá sobre nosotros y nos alcanzará. No que tenemos que perseguirla desesperadamente, sudando en nuestro propio esfuerzo, agotándonos para alcanzarla. Dice que viene sobre nosotros y nos alcanza. Eso es Dios tomando la iniciativa. Eso es favor sobrenatural, que no depende únicamente del esfuerzo humano, sino de la mano de Dios que bendice activamente a sus hijos que caminan con Él. Decreto ahora apertura sobrenatural sobre las finanzas de quienes reciben esta oración. Que las puertas que el enemigo cerró con espíritus de retraso económico sean abiertas ahora por la mano de Dios. No puertas que nosotros forzamos, puertas que Él abre. Las que ningún hombre puede cerrar, las que llevan a la siguiente dimensión de provisión que Dios tiene preparada. Que los proyectos que estaban bloqueados sin explicación lógica comiencen a moverse ahora. Que las ideas que Dios puso en el corazón y que parecían imposibles de ejecutar por falta de recursos, sigan ahora el camino, la provisión y las conexiones divinas que necesitan para manifestarse. Expulso ahora el espíritu del devorador, el que consume el ingreso antes de que llegue a sus manos, el que hace que siempre haya un gasto inesperado que se lleva exactamente lo que se tenía guardado, el que abre huecos en la economía de manera tan consistente que parece que fuera diseñado. Porque lo es espíritu. Y en el nombre de Cristo es expulsado ahora. La palabra de Dios dice que Él reprende al devorador por amor a sus hijos. Que esa reprensión opera ahora mismo sobre cada economía, representada en esta oración. Decreto sabiduría financiera sobrenatural. Porque el problema de muchos no es solo que no entra suficiente. Es que lo que entra no está siendo administrado con la dirección de Dios. Señor, da sabiduría para administrar. Muestra qué gastos son necesarios y cuáles son trampas del enemigo. Cierra las puertas de decisiones financieras que llevan a pérdida. Abre las puertas de oportunidades de inversión, de ahorro, de generación de ingreso múltiple que el cielo ha preparado. Que cada hijo de Dios aprenda a manejar lo que Él da como mayordomo fiel, con la conciencia de que todo le pertenece a Dios y que nosotros somos administradores de lo que es suyo. La prosperidad que decreto hoy no es para consumirse en lujos egoístas, para que el reino de Dios tenga recursos en la tierra, para que haya provisión para la obra del Señor, para que la familia esté cubierta y libre de la presión que la escasez produce, para que puedas ser bendición en las manos de quien Dios ponga a tu lado, en el nombre de Cristo. Que así sea manifestado. Hay personas escuchando esta oración ahora mismo que han sido víctimas de trabajos espirituales, de brujería, de hechicería. Lo digo directamente y sin rodeos,
porque el Espíritu Santo lo revela y porque hay que confrontarlo sin miedo y sin vergüenza. Personas que han encontrado objetos extraños cerca de su casa, en su patio, en la puerta de entrada. Personas que saben que alguien tomó fotografías suyas y las usó en rituales. Personas cuyos nombres fueron escritos en altares oscuros que nunca vieron. Personas sobre las que se pronunciaron palabras de maldición en momentos de enojo o con intención calculada de hacer daño. Personas que sintieron el cambio en su vida, en la salud, en las finanzas, en las relaciones, exactamente después de un encuentro o de un periodo específico, y algo en su interior sabe que hay una conexión espiritual. En el nombre de Jesús, todo eso se deshace hoy, completamente, sin excepción, sin residuo, porque no hay altar en la tierra más poderoso que la cruz del Calvario. No hay brujería con suficiente poder para superar la sangre de Cristo. No hay ritual oscuro, no hay pacto con demonios. No hay nivel de hechicería que tenga autoridad real sobre un hijo del Dios Altísimo que camina en la cobertura de la sangre y que ejerce su autoridad en Cristo. Decreto ahora que todo objeto físico que haya sido usado en rituales contra la vida de quien recibe esta oración pierde su poder en este preciso instante. El fuego del Espíritu Santo lo consume. Que todo altar levantado en contra, en bosques, en cruces de caminos, en casas de brujos, en templos de espiritismo, es consumido ahora mismo por el fuego de Dios. Que todo nombre escrito en libro de oscuridad es borrado por la sangre del Cordero y reescrito en el libro de la vida del Cordero en el cielo. Que toda atadura espiritual que fue colocada a través de esos medios sea cortada ahora mismo con la espada del Espíritu. Las cadenas invisibles que el enemigo usó para detener el avance. Las ataduras que bloquearon el matrimonio. Las que detuvieron la economía. Las que produjeron enfermedad en el cuerpo. Las que confundieron la mente. Las que interrumpieron el destino. Todas cortadas. Todas destruidas, en el nombre de Jesús, a todo espíritu familiar que fue enviado para vigilar, para monitorear los movimientos, para reportar información al que los envió, para sabotear oportunidades y relaciones. Ciego ahora en el nombre de Jesús. Sus ojos son cerrados espiritualmente. Su oído es cerrado. Su misión es cancelada. Porque hay una cobertura de sangre sobre esta vida que sus sentidos espirituales no pueden penetrar, que no puede ver, que no puede reportar, que no puede atacar. Padre, te pido ahora que donde el enemigo plantó maldición a través de esos medios oscuros, tú plantes protección sobrenatural. Que donde hubo ataque espiritual calculado, haya ahora guardia permanente de ángeles guerreros asignados específicamente a proteger esa vida. Que nadie que haya recibido esta oración con fe genuina quede sin la cobertura completa de tu mano. Que el enemigo que atacó reciba ahora el juicio de Dios por levantar su mano contra lo que le pertenece al Altísimo. Señor, en este momento hablo con todo el peso de la autoridad que tienes sobre el destino de tus hijos, sobre los sueños, sobre ese llamado que pusiste en el corazón de cada persona que escucha esta oración antes de que nacieran, antes de que fueran formados en el vientre de su madre, antes de que llegaran a este mundo. Ese llamado que Jeremías 1 confirma. Que antes de formarte en el vientre, ya te conocía. Y antes de que nacieras, ya te había santificado y te había puesto por profeta. Esa misma realidad aplica para cada hijo de Dios. Llegaste a este mundo con propósito escrito desde el cielo. Hay personas que supieron desde jóvenes para qué fueron creadas, que sintieron el fuego del llamado con tanta claridad que no podía ser ignorado. Y con el tiempo, con los golpes de la vida, con las traiciones de personas en las que confiaban, con los fracasos que parecían confirmar las voces que decían que era imposible, con los años de espera sin respuesta visible, ese fuego fue disminuyendo.
no se apagó del todo, porque lo que Dios pone con su mano no se apaga con la mano del hombre, pero quedó como brasa enterrada bajo tanta ceniza que ya casi no se siente. Espíritu Santo, sopla sobre esa brasa hoy, con tu aliento que da vida. Que la llama vuelva. Que el fuego del llamado arda de nuevo, con la intensidad que tenía al principio, o con más. Recuérdale a quien escucha esta oración, para qué fue creado. No lo que el mundo le dijo que era. No lo que el fracaso le demostró que podía ser. Lo que el cielo escribió antes del principio. Aura la visión. Devuelve la pasión. Reconstruye la esperanza de que el propósito de Dios todavía puede cumplirse. En el nombre de Cristo decreto que todo espíritu de retraso sobre el destino es expulsado ahora. Que los años que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta consumieron, comiencen a ser restaurados. Dios prometió restaurar los años. No dijo que el tiempo perdido era irrecuperable. Dijo que lo restauraría. Y su restauración no es solo devolver lo que se perdió. Es devolver con intereses, más de lo que había antes, porque Dios no es deudor de nadie, y cuando restituye, lo hace con abundancia. Decreto aceleración sobre cada llamado que ha sufrido, retraso por ataque espiritual, que lo que debía tomar años se comprima en meses por la gracia sobrenatural de Dios, que las conexiones divinas que el cielo tiene preparadas lleguen ahora en el tiempo correcto. Las personas correctas, las oportunidades correctas, las puertas correctas, que nada de lo que Dios prometió quede sin cumplirse, que ninguna palabra que Él habló sobre tu vida caiga al vacío, porque los planes de Dios para ti son de bien y no de mal, de futuro y de esperanza. Y esos planes no los puede cancelar ningún ser creado, ni demonio, ni bruja, ni circunstancia, ni historia personal, ni pasado por oscuro que sea. Padre amado, en este punto de la oración me detengo y hablo específicamente por quienes están atravesando su noche más oscura en este preciso momento, mientras escuchan estas palabras. No la oscuridad de falta de luz eléctrica, la oscuridad del alma. Esa que se instala cuando el dolor llega a un nivel que las palabras no alcanzan a describir, cuando la situación es tan difícil que ya no sabes ni cómo orar, ni qué pedir, ni si tiene sentido seguir intentándolo. El que llora en silencio, porque nadie en su entorno sabe realmente lo que está cargando, que tiene que ser fuerte delante de los demás, de los hijos, del cónyuge, de los compañeros de trabajo, y solo cuando está solo puede deshacerse. El que sonríe de día y se deshace de noche cuando ya no hay nadie mirando. El que ha orado la misma petición durante tanto tiempo que las palabras ya no salen con la misma fe que tenían al principio. El que llegó a esta oración como su último recurso porque ya no sabe qué más hacer. Dios te ve. No desde lejos con indiferencia, te ve desde adentro mismo de tu situación, porque Él prometió que nunca te dejaría ni te desampararía, y esa promesa no tiene cláusulas de excepción, no tiene letras pequeñas, no tiene condición que diga excepto cuando la situación sea tan grave que ya no puedo ayudarte. Dice nunca, absoluto, permanente, y Dios que no puede mentir lo dijo. Decreto paz sobre esa alma ahora mismo. No la paz que el mundo ofrece, la que depende de que las circunstancias estén bien, de que todo esté bajo control, de que no haya amenazas visibles. Esa paz se va en el momento en que algo sale mal. La paz que decreto es la que Jesús prometió en Juan 14:27. Mi paz os doy, no como el mundo la da, la paz que va más allá de toda comprensión humana, la que no necesita que las circunstancias mejoren para existir, la que se instala en medio de la tormenta, como Jesús durmiendo en la popa de la barca, mientras el mar amenazaba con tragarlos a todos. Señor, llega ahora a ese lugar que ninguna otra voz, ninguna otra presencia, ningún consejero humano ha podido alcanzar.
ese lugar más profundo, el que está detrás de todas las capas de fortaleza y de independencia que la persona construyó para sobrevivir, el lugar donde guarda lo que más duele, el lugar donde tiene la pregunta que nunca se ha atrevido a hacer en voz alta porque tiene miedo de la respuesta. Llega ahí tú, con tu amor, que no necesita que todo esté bien para estar presente. Con tu paz que no necesita que el problema esté resuelto para comenzar a sanar, y a quien está considerando rendirse esta noche en cualquier área de su vida, en el matrimonio, en el ministerio, en los sueños, en la fe misma, el Espíritu Santo te dice hoy con toda claridad: no todavía. No sin ver lo que Dios tiene preparado para el siguiente capítulo de tu historia, porque el capítulo donde estás, por oscuro que sea, no es el final, es la parte más difícil, antes del giro que cambia todo. Y el giro viene. En el nombre de Cristo decreto victoria, victoria real, completa, victoria sobre cada batalla que se está peleando ahora mismo en el mundo espiritual alrededor de las vidas representadas en esta oración. Victoria en lo espiritual, victoria en lo físico, victoria en lo emocional, victoria en lo económico, victoria en las relaciones, victoria sobre el destino, victoria total, no una victoria parcial que el enemigo pueda negociar de vuelta, no un armisticio donde cada lado cede algo, victoria completa, aplastante, porque eso es exactamente lo que Cristo compró en la cruz. No compró un acuerdo de paz con el enemigo, no llegó a ningún tipo de negociación. Aplastó la cabeza de la serpiente, hizo escarnio público de los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. La victoria no es futura. Ya ocurrió, ya está hecha, ya fue ganada. Lo que queda es que nosotros la caminemos, que la vivamos, que la reclamemos. Hay bendiciones con tu nombre escrito en el cielo que están esperando ser liberadas a la tierra. Hay respuestas de oración que ya fueron preparadas y que están en camino hacia tu situación en este momento. Hay milagros que el enemigo ha intentado interceptar en el camino. Y en el nombre de Cristo, decreto que esos interceptores espirituales son desactivados ahora mismo. Que lo que Dios envió llega a su destino. Que lo que fue retenido es liberado. Que lo que fue desviado es redirigido por los ángeles del Señor directamente a donde debe llegar. Señor, que quien escucha esta oración llegue al final de ella diferente a como llegó al principio, con más fe de la que traía, con más convicción de la que llegó, con más certeza de tu amor y de tu poder, con más fortaleza en el hombre interior, más firme, más seguro, más lleno de tu espíritu, porque eso es lo que hace tu palabra cuando se declara en fe. No regresa vacía, cumple el propósito para el que fue enviada, y cada palabra declarada en esta oración en el nombre de Cristo tiene un destino asignado en el cielo. Una persona a quien tocar, una situación a quien transformar, un corazón a quien alcanzar. Y ese propósito se cumple ahora. Padre, entramos ahora a un momento de guerra. No de guerra sentimental, ni de guerra teórica, de guerra real, espiritual. La que se pelea de rodillas y con la boca abierta declarando la palabra de Dios. La que usa la Escritura como espada de dos filos y la fe como escudo que apaga todos los dardos de fuego del maligno. La que no tiene sangre humana, pero derrumba fortalezas espirituales que ningún ejército natural puede tocar. La que parece locura para el que no tiene ojos espirituales, pero que es la más real de todas las batallas que existen. Efesios 6 lo deja absolutamente claro. No peleamos contra carne ni sangre. No es contra la persona que nos hizo daño. No es contra el jefe que nos trata injustamente. No es contra el familiar que nos persigue. No es contra las circunstancias adversas. Detrás de todo eso hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Esos son los verdaderos enemigos. Y para
Esa batalla hay una armadura específica que Dios proveyó. Hoy nos la ponemos, no como metáfora, como realidad espiritual. El cinturón de la verdad, atado en la cintura. La verdad de Dios que sostiene todo lo demás. La coraza de justicia, puesta sobre el pecho. La justicia de Cristo que protege el corazón de las acusaciones del enemigo. Los pies calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Firmes sobre el fundamento que no se mueve. El escudo de la fe, levantado. Listo para apagar cada dardo de fuego que el maligno envíe. El yelmo de la salvación sobre la mente, protegiendo los pensamientos, la identidad, la certeza de nuestra posición en Cristo. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en la mano, lista para usarse, no para defenderse solamente, sino para avanzar. Con esa armadura puesta avanzamos, no retrocedemos. No negociamos con el enemigo como si tuviera algún derecho sobre nosotros. No nos rendimos cuando la batalla se pone difícil, porque la palabra dice que habiendo acabado todo, permanezcamos firmes, y nosotros permanecemos. No porque seamos los guerreros más fuertes que existen, sino porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Padre, libera ahora a tus ángeles guerreros sobre cada situación de batalla representada en esta oración, que el mismo arcángel Miguel, que en Daniel confrontó al príncipe del reino de Persia para liberar la respuesta de oración, sea enviado ahora a desbloquear lo que ha estado retenido, que lo que lleva tiempo bloqueado en el plano espiritual sea desbloqueado hoy. Que los cielos que estaban cerrados sobre ciertas vidas sean abiertos por la autoridad de la palabra declarada en fe. Que los ángeles mensajeros viajen sin impedimento desde el trono hasta la situación de cada persona que ora. En el nombre de Jesús, la batalla está ganada. No va a ganarse, está ganada. Y caminamos en esa victoria con la certeza de quien ya conoce el resultado. En el nombre de Cristo hablo ahora sobre la mente, sobre ese campo de batalla que el enemigo conoce perfectamente bien, porque ha estado estudiando a la humanidad desde el principio. Sabe que no necesita destruirte externamente si puede hacerlo internamente. Sabe que si puede controlar lo que piensas, controla eventualmente lo que haces. Sabe que si puede instalar mentiras que parezcan verdades, puede construir una prisión sin paredes visibles que sea más efectiva que cualquier cadena física. Por eso ataca la mente con tanta constancia y con tanta variedad de métodos. Siembra pensamientos de duda que se disfrazan de razonamiento lógico. Instala voces de acusación que suenan tan familiares que uno cree que son los propios pensamientos. Construye narrativas de fracaso e insuficiencia que se repiten con tanta frecuencia que la persona empieza a creerlas como verdad absoluta sobre sí misma. Produce escenarios de miedo sobre el futuro que consumen la energía del presente y paralizan la fe. Expulso ahora en el nombre de Jesús todo espíritu de depresión que ha intentado instalarse como huésped permanente en la mente de quien recibe esta oración. Esa pesadez que llega sin explicación lógica visible. Ese peso en el pecho que aparece al despertar antes de que haya razón consciente para sentirlo. Ese velo gris que cae sobre la percepción de la vida y hace que todo pierda color. Que nada produzca alegría genuina, que lo que antes entusiasmaba ahora se sienta vacío. Esa voz constante que susurra que nada va a mejorar, que siempre será igual, que ya no hay salida, que el esfuerzo no vale la pena. Todo eso es espíritu, no es solo tu forma de ser, no es inevitabilidad psicológica. Es un espíritu asignado para aplastar, y en el nombre de Jesús, sal ahora mismo. Expulso todo espíritu de ansiedad y de tormento mental, el que hace que la mente corra hacia el peor escenario posible antes de que haya evidencia de que va a ocurrir. El que transforma el mañana en amenaza en lugar de promesa. El que roba el sueño con preocupaciones que giran sin detenerse.
el que produce tensión física en el cuerpo como respuesta a peligros que todavía no existen. La palabra de Dios dice claramente que Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese espíritu de dominio propio, de mente gobernada por el Espíritu Santo, es el que opera en nuestra mente. No el miedo, no la ansiedad, no el tormento. Decreto renovación completa de la mente de cada persona que recibe esta oración. Que el Espíritu Santo instale la perspectiva del cielo, donde el enemigo instaló perspectiva de derrota. Que la verdad de Dios desplace cada mentira que lleva años ocupando espacio. Que los pensamientos sean llevados cautivos a la obediencia de Cristo. Que la mente que fue campo de batalla del enemigo sea transformada en templo habitado por el Espíritu Santo. Que lo que se piense sea lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es de buen nombre. Porque en eso pensando, la paz de Dios guarda el corazón y la mente en Cristo Jesús. Padre amado, en este momento de la oración, intercedo específicamente por el descanso nocturno, por el sueño, por las horas de la noche que deberían ser de restauración, y que para muchas personas se han convertido en campo de batalla, porque el enemigo no respeta los horarios de los humanos. Sabe que las horas de la noche son horas de vulnerabilidad, donde la guardia consciente baja y donde puede operar de maneras que de día tiene más dificultad. Hay personas que llegan a la noche absolutamente agotadas, física, emocional y espiritualmente. Y aún así no pueden dormir. La mente sigue corriendo. La preocupación no cede. El cuerpo está tendido, pero el espíritu está en alerta. Hay personas que duermen, pero que se despiertan sintiendo que no descansaron, que tienen sueños perturbadores, que dejan una sensación de opresión al despertar, que sienten presencias en la habitación, en el estado, entre dormido y despierto, que sufren parálisis de sueño que los aterrorizan en las horas más silenciosas de la noche. Dios, tu palabra en Proverbios 3:24, dice que cuando nos acostemos no tendremos temor, sino que nuestro sueño será grato. Eso no es sugerencia, es promesa. Y sobre esa promesa me paro ahora en autoridad espiritual y la reclamo sobre cada persona que lleva esta oración a la hora de dormir. En el nombre de Jesús, decreto protección absoluta sobre el reino de los sueños de cada hijo de Dios, cubierto en esta oración. Que los ángeles del Señor acampen alrededor de cada persona que duerme bajo la cobertura de la sangre de Cristo. Que ninguna presencia de oscuridad tenga acceso al espacio espiritual del sueño. Que todo sueño perturbador, toda pesadilla enviada por el enemigo, toda experiencia de terror nocturno, sea cancelada ahora mismo. Que en lugar de eso vengan sueños de Dios, sueños que traigan revelación sobre situaciones de la vida, sueños que traigan dirección sobre decisiones importantes, sueños que traigan paz profunda al alma, sueños que traigan restauración a lo que ha estado roto. Expulso todo espíritu que opera en las horas nocturnas contra el descanso de los hijos de Dios, espíritus de insomnio que impiden que el sueño llegue, espíritus que atan durante el sueño y que producen esa sensación de pesadez al despertar, espíritus que entran a través del sueño para contaminar el subconsciente con imágenes de oscuridad, con deseos impuros, con miedos que luego operan durante el día. En el nombre de Cristo, salid. Este territorio está sellado por la sangre del Cordero y vosotros no tenéis acceso. Que esta noche, quien duerma con esta oración como cobertura espiritual, descanse de verdad, que el cuerpo se recupere de manera sobrenatural, que la mente se desconecte de las preocupaciones del día con la paz de Dios que sobrepasa toda comprensión, que el espíritu se fortalezca en la presencia de Dios durante las horas de sueño, que amanezca con nueva fuerza, con nueva fe, con nueva claridad para el día que viene.
Que las respuestas que no llegaron durante las horas de vigilia lleguen durante el sueño, porque Dios le da a sus amados mientras duermen. En el nombre de Cristo, decreto ahora sobre el territorio, sobre la tierra donde vive cada persona que recibe esta oración. Porque la guerra espiritual no es solo personal, es también territorial. Hay principados y potestades asignados sobre ciudades y regiones enteras. Hay espíritus que han gobernado ciertos territorios durante décadas a través de altares físicos, de sacrificios, de prácticas de ocultismo que abrieron puertas espirituales sobre esa geografía. Y esas atmósferas espirituales afectan a quienes viven en esos territorios si no están cubiertos por la autoridad de Cristo. Pero el territorio de un hijo de Dios no está bajo la jurisdicción del príncipe del aire. Está bajo la jurisdicción directa del Rey de Reyes, el que tiene el nombre que está sobre todo nombre, el que tiene las llaves de la muerte y del Hades, el que dijo que toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra. Y desde esa posición de autoridad absoluta, declaramos hoy que cada hogar representado en esta oración es territorio del reino de Dios. Decreto limpieza espiritual completa sobre cada casa, cada apartamento, cada habitación donde vive quien recibe esta oración. Que el Espíritu Santo recorra cada rincón, cada cuarto, cada espacio donde el enemigo encontró entrada. Que toda presencia de oscuridad que haya habitado en esos espacios sea expulsada ahora. Que cada puerta espiritual que fue abierta por objetos traídos al hogar con carga espiritual negativa, amuletos, imágenes, libros de ocultismo, música que glorifica la oscuridad, regalos de personas con espíritu de brujería, sea cerrada ahora en el nombre de Jesús y sellada con la sangre de Cristo para que no pueda volver a abrirse. Que la gloria de Dios llene esos hogares, no como sentimiento abstracto, como presencia real y tangible. Que cuando alguien entre a esa casa sienta la diferencia. Que la atmósfera espiritual sea tan cargada de la presencia de Dios que el enemigo no se sienta cómodo de acercarse. Que los ángeles del Señor sean estacionados como guardia permanente en cada entrada, en cada ventana, en cada límite de ese territorio. Y sobre las ciudades, Padre, levanta intercesores que se paren en la brecha, que oren con conocimiento de la batalla territorial, que identifiquen los altares del enemigo y los confronten en oración, que las estrategias del enemigo sobre esas ciudades sean frustradas por la oración unida de los justos, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Puede cambiar ciudades, puede cambiar naciones, puede cambiar el curso de la historia. Y nosotros creemos eso y oramos con esa fe. Señor, necesito declarar algo, con toda la claridad que el Espíritu Santo me da en este momento. El enemigo no tiene la última palabra sobre ninguna situación cubierta en esta oración. No la tiene, nunca la tuvo, nunca la tendrá. Independientemente de lo que haya hecho hasta ahora, independientemente de lo que las circunstancias presenten como realidad, independientemente de lo que las personas a su alrededor hayan dicho, la última palabra la tiene Dios. Siempre fue así, desde antes de la fundación del mundo, y así será hasta después de que este mundo, tal como lo conocemos, haya pasado. Romanos 8:31 hace una pregunta que es en realidad una declaración. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No dice que no habrá oposición, no dice que el camino estará libre de dificultad, no dice que el enemigo no intentará levantarse, pero dice que nadie que se levante en nuestra contra puede ganar, porque el que está de nuestro lado es más grande, más poderoso y más eterno que todos los que puedan levantarse en nuestra contra, juntos, al mismo tiempo, con toda su fuerza combinada. Eso no es posibilidad.
es certeza matemática del reino de Dios. Decreto entonces que toda sentencia negativa que el enemigo ha intentado ejecutar sobre las vidas representadas en esta oración es anulada en la corte celestial. Venimos al tribunal del cielo. Nos paramos delante del juez justo de toda la tierra y presentamos la sangre de Cristo como nuestra defensa. No nuestra bondad, no nuestra consistencia en la oración, no nuestro historial de obediencia, la sangre. Y no hay acusación que sobreviva cuando la sangre habla. No hay expediente de fracaso que resista cuando la sangre intercede. No hay evidencia de pecado pasado que el enemigo pueda presentar con suficiente peso cuando la misericordia de Dios cubre con su manto todo lo que el Hijo arrepentido trae a los pies de la cruz. Toda acusación del enemigo, rechazada en el nombre de Cristo. Todo expediente de fracaso, de pecado, de error que el acusador de los hermanos presenta, borrado por la sangre del Cordero. Toda evidencia que el enemigo usa para reclamar derecho legal sobre la vida de un hijo de Dios, cubierta, sellada, anulada por la obra terminada de Cristo en la cruz. A los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación alcanza. Ninguna. Eso no es ilusión ni deseo vacío. Es la declaración del Espíritu de Dios en Romanos 8:1. Y sobre esa palabra nos paramos hoy, desde ese lugar de absolución completa, de identidad segura, de cobertura total, de posición firme en Cristo. Avanzamos, sin vergüenza del pasado, sin miedo al presente, sin duda sobre el futuro. Libres para ser exactamente quienes Dios diseñó que fuéramos, antes de que ninguna voz humana ni espiritual dijera lo contrario. Padre, mientras avanzamos en esta oración, simplemente te damos gracias. No por protocolo, no por religiosidad. Gracias de verdad. Gracias por cada respuesta que ya está en camino, aunque nuestros ojos no la hayan visto todavía. Gracias por cada milagro que ya fue decretado en el cielo y que está bajando a la tierra como respuesta a esta fe que se ejerce hoy. Gracias por cada puerta que ya fue abierta en el mundo espiritual, aunque todavía no hayamos llegado físicamente a cruzarla. Gracias porque la fe no necesita ver para funcionar, porque precisamente eso es lo que la diferencia del razonamiento humano. El razonamiento dice: muéstrame primero y después creeré. La fe dice: yo creo primero y entonces el ojo verá lo que el Espíritu ya recibió. Y Jesús mismo lo dijo: si creyeres, verás la gloria de Dios. El creer viene antes del ver. Siempre. En el nombre de Cristo declaro que cada persona que ha llegado hasta este punto de la oración está siendo fortalecida ahora en el hombre interior, que el Espíritu Santo está trabajando en niveles más profundos de lo que la percepción humana puede detectar, que hay impartición ocurriendo en este momento mientras la palabra es declarada, es siendo activada en lugares donde estaba adormecida. Esperanza siendo restaurada donde el desencanto la había enterrado. Amor de Dios siendo derramado en el corazón de quien lo había perdido de vista por el dolor de las circunstancias. Señor, que nadie que haya orado en este ciclo salga igual, que algo haya sido roto, que necesitaba romperse, que algo haya sido soltado, que era tiempo de soltar, que algo haya sido sanado, que llevaba tiempo herido, que algo haya sido restaurado, que el enemigo intentó destruir permanentemente, para tu gloria solamente. No la nuestra, la tuya, porque al final de todo, de toda oración, de toda batalla, de toda declaración, de toda victoria obtenida en el nombre de Cristo, el propósito único y eterno es que ese nombre sea exaltado sobre todo nombre, que los que estaban perdidos te encuentren, que los que ya te conocían te conozcan en mayor profundidad, que el mundo que nos observa vea en las vidas transformadas de tus hijos la evidencia irrefutable de que eres real, de que eres bueno, de que eres fiel, de que vales la pena de todo lo que cueste seguirte. Gloria a tu nombre, Señor, ahora y por la eternidad. Dios mío,
En este momento de la oración, me acerco a ti no con lista de peticiones, sino simplemente con mi necesidad, con el reconocimiento genuino de que sin ti no puedo. No como frase de humildad religiosa que se dice porque suena espiritual, como realidad profunda que el tiempo y la experiencia han confirmado una y otra vez. Sin ti no puedo. Sin tu gracia, no hay un solo día que pueda vivirse en victoria real. Sin tu espíritu, no hay una sola batalla que pueda ganarse con resultados eternos. Y desde ese lugar de dependencia total, que no es debilidad, sino la posición más fuerte que existe, entro nuevamente a este espacio contigo, no con arrogancia espiritual, no con la actitud del que cree que tiene todo resuelto en el plano espiritual, con hambre, con genuina sed de tu presencia, con el corazón abierto como campo listo para recibir lo que tú quieras sembrar. Tu palabra en Salmos 91 comienza con una promesa que está condicionada a una posición. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, no el que pasa por allí ocasionalmente. No el que visita esa presencia cuando tiene un problema urgente. El que habita, el que eligió ese lugar como su dirección permanente. El que no tiene otra residencia espiritual. El que cuando el enemigo intenta encontrarlo para atacarlo, lo busca en el abrigo del Altísimo y tiene que enfrentar a aquel cuya sombra lo cubre. Hoy hacemos esa elección. Hoy declaramos que habitamos en el lugar secreto del Altísimo, que ese es nuestro hogar espiritual, que no salimos de esa cobertura para pelear solos nuestras batallas, que no nos alejamos de esa presencia para negociar con el enemigo en terreno neutral, que vivimos ahí, que dormimos ahí, que trabajamos desde ahí, que amamos desde ahí, que todo lo que hacemos lo hacemos desde esa posición de habitar bajo la sombra del Omnipotente y desde ese lugar de seguridad absoluta que no depende de nuestras circunstancias, sino de la naturaleza de aquel que nos cubre. El miedo pierde sentido, porque el miedo necesita la posibilidad real de que el enemigo pueda ganar, y cuando habitas bajo la sombra del Omnipotente, esa posibilidad no existe. No porque el enemigo no intente, sino porque el que te cubre es absolutamente mayor que el que intenta alcanzarte. Y esa mayor no es comparativa, es absoluta. En el nombre de Cristo decreto apertura de cielos sobre cada vida representada en esta oración, porque hay cielos que han estado cerrados, no porque Dios haya decidido esconderse o ser inaccesible, sino porque el enemigo ha construido obstáculos espirituales sobre ciertas vidas con el propósito de bloquear la comunicación entre el cielo y esa persona. Bloquear la lluvia de la presencia de Dios, bloquear la revelación, bloquear los milagros que venían en camino, bloquear las respuestas de oración que ya habían sido enviadas desde el trono. Esas tapas se rompen hoy, en el nombre de Jesús, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, porque el fuego del Espíritu Santo consume todo obstáculo espiritual que se levante entre un hijo de Dios y su Padre, porque la palabra de Dios declarada en fe tiene poder para penetrar cada barrera que el enemigo construya. Que la lluvia de la presencia de Dios caiga ahora sobre cada vida que ha estado en sequía espiritual, la lluvia temprana y la lluvia tardía juntas, como la promesa de Dios a su pueblo. Que lo que fue seco se empape, que lo que fue árido florezca con vida que solo puede venir de arriba. Que lo que parecía muerto eche raíces nuevas y brote con una abundancia que sorprenda incluso a quien la recibe. Decreto revelación específica para situaciones específicas. Porque hay personas que están en encrucijadas donde necesitan con urgencia la mente de Cristo. Necesitan saber qué puerta cruzar, qué relación soltar y cuál cultivar, qué decisión de negocio tomar, qué paso dar en el ministerio.
y la sabiduría puramente humana, por mucho consejo que busque, no puede dar la respuesta correcta para preguntas que tienen dimensión espiritual. Solo la revelación del Espíritu Santo puede hacerlo. Señor, abre los ojos del entendimiento espiritual. Ilumina lo que está oscuro. Que quien necesita dirección urgente la reciba ahora. Que llegue de la manera en que Dios sabe que esa persona puede recibirla. En sueños, en su palabra que se ilumina de repente, con aplicación específica a la situación. En paz interior que guía como brújula. En circunstancias que confirman con claridad lo que el Espíritu ya habló. En palabras de otros creyentes que llegan en el momento exacto, sin saber que eran la respuesta que alguien estaba esperando. Padre amado, quiero hablar ahora sobre el pasado, sobre todo lo que el acusador usa como arma. Las decisiones malas que se tomaron, los pecados de los que hubo arrepentimiento genuino, pero de los que el enemigo sigue trayendo el expediente, los fracasos que él presenta como prueba de que nada puede mejorar. Las vergüenzas que pensábamos enterradas y que reaparecen en el momento más vulnerable. Las palabras de personas del pasado que todavía tienen eco en el interior, aunque hayan pasado años. Hoy declaramos en el nombre de Cristo que el pasado no tiene autoridad legal sobre el presente ni sobre el futuro de un hijo. De Dios que está en Cristo, no tiene autoridad. No porque el pasado no ocurrió. Ocurrió. No porque las consecuencias de ciertas decisiones no existan. A veces existen, sino porque la sangre de Cristo cubrió todo lo que fuimos antes de que Él nos encontrara. Y lo que la sangre cubrió, el enemigo no puede desenterrar con éxito ante el tribunal del cielo. Dios dijo en Isaías que hace cosa nueva. Que no hay que recordar lo anterior ni considerar lo pasado, que Él abre camino en el desierto y pone ríos en la soledad. Esa promesa no es para los que tuvieron un pasado fácil, es exactamente para los que tuvieron un pasado difícil, para los que tienen un pasado del que no se sienten orgullosos, para los que creen que su historia los descalifica para el futuro que Dios prometió. Decreto identidad completamente nueva sobre cada persona que ha cargado el peso de quien fue antes de Cristo, antes de esa decisión que cambió todo. Antes de ese periodo oscuro, la palabra dice, sin ambigüedad, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas, no algunas, no las que eran pequeñas, todas. Helas que son hechas nuevas. Esa es la declaración del cielo sobre quien está en Cristo. Y esa identidad nueva no está condicionada a que todos a tu alrededor te vean diferente. No está condicionada a que el que te conoció en el pasado te acepte como quien eres ahora. No está condicionada a que borres todas las consecuencias de lo que fue. Está escrita permanentemente en el cielo, sellada por el Espíritu Santo, confirmada por la sangre del Cordero. Nadie puede quitarte lo que Dios mismo puso en ti. Camina en esa identidad, con la cabeza levantada no por arrogancia, sino por la certeza de quien sabe a quién pertenece. Con el paso firme del que sabe hacia dónde va, aunque no vea completamente el camino. Como el hijo del rey que aprendió que el peso de la corona no aplasta, da dirección. Señor, en este momento quiero hablar sobre lo imposible, sobre las situaciones que llevan tanto tiempo en oración que la mente racional ya casi no puede mantener la fe sin que se sienta forzado, sobre los milagros que se esperan desde hace tanto tiempo que la espera misma se ha convertido en parte de la identidad de quien espera. Sobre los sueños que se soñaron con tanta intensidad y que después del tiempo parecen más lejanos que al principio. Pero tú eres el Dios de lo imposible, no como poesía religiosa que se dice para animar en momentos difíciles, como realidad demostrada a lo largo de toda la historia que tú mismo escribiste. Abriste el Mar Rojo cuando el ejército venía detrás,
y el agua estaba delante, y no había opción humana disponible. Derribaste los muros de Jericó con música y gritos, cuando ninguna táctica militar hubiera funcionado. Le diste hijos a mujeres que la medicina de su época declaró estériles: Sara, Raquel, Ana, Elizabeth. Resucitaste a Lázaro cuando llevaba 4 días enterrado, y el proceso de descomposición ya había comenzado. Multiplicaste 5 panes y 2 peces para alimentar a más de 5,000 personas, y sobraron 12 canastas. Eso es el Dios con quien hablamos. Ese no cambió. Decreto milagros concretos sobre las situaciones específicas que cada persona que recibe esta oración está creyendo que Dios puede cambiar. El cuerpo que los médicos no pueden sanar. Decreto la intervención sobrenatural del Dios que creó ese cuerpo y que conoce cada célula de él. La economía que no tiene salida lógica visible. Decreto la provisión del Dios que es dueño del ganado en 1000 colinas y que puede mover recursos de maneras que ninguna mente humana puede anticipar. La relación que parece imposible de restaurar. Decreto el poder del Espíritu Santo, que puede ablandar el corazón más endurecido y reconstruir lo que el tiempo y el dolor destruyeron. Para cada situación imposible, cubierta en esta oración, decreto intervención sobrenatural. No en algún momento vago del futuro, ahora. En el tiempo de Dios que no siempre coincide con el nuestro, pero que siempre es perfecto, en el momento donde la manifestación del milagro tendrá el mayor impacto para la gloria de su nombre. En el nombre de Jesús decreto ahora sobre cada relación que el enemigo ha estado trabajando para destruir, porque el amor es una de las armas más poderosas y más visibles del reino de Dios en la tierra. Jesús mismo lo dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Por eso el enemigo ataca el amor con tanta constancia, porque cuando lo destruye, destruye el testimonio. Cuando rompe el amor entre creyentes, borra la evidencia de que Dios es real. Matrimonios que están en el borde de una decisión irreversible, donde 2 personas que se prometieron amor eterno ya no se reconocen en el otro, donde la comunicación se convirtió en batalla o en silencio, donde el respeto que existía fue erosionado por las decepciones acumuladas, donde el enemigo convenció a uno o a los 2 de que la situación es irreparable y que lo mejor es separar lo que Dios unió. Decreto sobre esos matrimonios el poder restaurador del Espíritu Santo, que lo que fue roto en el corazón de uno o de ambos cónyuges sea reconstruido, que el amor que existió al principio y que era genuino sea encontrado de nuevo debajo de todas las capas de dolor, que el orgullo que impide el primer paso hacia la reconciliación sea quebrantado, que las palabras correctas lleguen en el momento correcto, que haya gracia sobrenatural para perdonar lo que humanamente parece imperdonable, y para las relaciones rotas que Dios sí está restaurando. Que la reconciliación llegue con humildad de ambas partes, sin llevar cuentas, sin condiciones que el otro tiene que cumplir primero. Con el perdón generoso del que entiende que él mismo ha recibido de Dios, un perdón que tampoco merecía. Para las relaciones que sí deben cerrarse porque son tóxicas o destructivas, que haya gracia para soltar sin amargura, para perdonar sin necesitar que el otro cambie, para establecer límites sin odio, para salir libres, sin cadenas emocionales que sigan atando aunque la relación física haya terminado. En el nombre de Cristo, libertad completa. Padre, llegamos al final de este ciclo de oración con algo que trasciende las palabras que hemos dicho. Hay una realidad que se estableció en el mundo espiritual mientras declaramos con fe. Hay cadenas que se quebraron, hay puertas que se abrieron, hay ángeles que fueron enviados, hay respuestas de oración que comenzaron su viaje desde el trono hacia las situaciones que las necesitan. Creemos eso, no como ejercicio mental de positividad,
como fe fundamentada en la naturaleza del Dios que escucha y que responde. Y desde ese lugar de fe declaramos nuestra gratitud. No la gratitud que se produce automáticamente al final de una oración por costumbre religiosa. La gratitud que brota cuando realmente consideras de qué fuiste librado, cuando calculas el precio que fue pagado para que puedas estar aquí, declarando en el nombre de Cristo con autoridad real, cuando recuerdas los momentos donde todo parecía perdido. Y Dios mostró que nada estaba perdido para él. Gracias por los momentos más difíciles, porque en ellos se reveló quién eres, de maneras que las temporadas fáciles nunca pudieron mostrar. Gracias por las noches más largas, porque en ellas aprendimos a depender de ti de una manera que el día claro nunca enseña. Gracias por los momentos donde la fe fue lo único que quedaba, porque en esos momentos descubrimos que la fe es suficiente. Aquí estamos, todavía en pie, todavía declarando tu bondad, todavía creyendo en tus promesas. Eso no es mérito nuestro. Es la evidencia de tu fidelidad que nos sostuvo en cada momento donde nosotros no teníamos fuerza para sostenernos solos. Y seguimos porque hay más territorio por reclamar en tu nombre. Señor, me paro ahora como intercesor, no solo por lo que me concierne personalmente, por los que no pueden orar en este momento, por los que están tan quebrantados que las palabras no les salen, por los que están en camas de hospital sin la fuerza para levantar una oración, por los que están en el punto más bajo de su vida y no saben que hay alguien declarando victoria sobre su situación en este preciso momento. Tu palabra dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras humanas. Señor, úsame como canal de esa intercesión. Que lo que mi boca declara en el Espíritu llegue exactamente a donde necesita llegar. A las situaciones que ni yo conozco, pero que tú ves con claridad perfecta. Intercedo por los enfermos que en este momento están en habitaciones de hospital sin saber de esta oración. Que la sanidad decretada en el nombre de Cristo los alcance de manera sobrenatural. Que en esa habitación algo cambie en su cuerpo que los médicos de turno no puedan explicar. Que los resultados del próximo análisis sean diferentes de los anteriores, de maneras que sorprendan al equipo médico. Que el diagnóstico cambie. Que la enfermedad retroceda. Que el cuerpo responda al poder de Dios de maneras que la ciencia médica no tiene categorías para clasificar. Intercedo por los que están en el umbral de conocer a Cristo. Que el Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que la semilla que fue sembrada en su corazón en algún momento del pasado, por alguien que oró, por alguien que testificó, por un momento de crisis que los hizo mirar hacia arriba, que esa semilla germine ahora, que la misericordia de Dios los alcance antes de que tomen una decisión que no tiene retorno, que el amor del Padre los llame por nombre de manera tan clara que no puedan ignorarlo. Intercedo por los ministros y siervos de Dios que están en el frente de batalla espiritual, sin que nadie los cubra en oración, que están dando todo lo que tienen y más, y que a veces sienten que el tanque está vacío. Que el Señor los renueve, que les recuerde por qué comenzaron, que restaure la visión que la batalla diaria fue empañando, que lleguen personas a sus vidas que los cubran en oración, que los sostengan, que los cuiden, que no estén solos en la batalla. En el nombre de Cristo decreto sobre los proyectos, sobre los negocios, sobre los ministerios, sobre los emprendimientos que Dios puso en el corazón de sus hijos como herramientas del reino. Porque Dios no solo salva almas, construye cosas en la tierra a través de las manos de sus hijos. Negocios que generan riqueza con propósito. Ministerios que transforman vidas y comunidades. Obras de arte que llevan la presencia de Dios a espacios culturales donde la iglesia tradicional no llega. Proyectos sociales que son expresión del corazón de Dios por el vulnerable y el marginado.
Decreto prosperidad real sobre todo eso. No la prosperidad vacía que tiene dinero, pero no tiene propósito. La prosperidad del reino, abundante, generosa, con raíces en la eternidad y fruto en el tiempo presente. Expulso el espíritu de boicot que ha atacado los proyectos de los hijos de Dios, el que actúa a través de socios que fallan en el último momento, el que produce obstáculos burocráticos, ilegales que aparecen de la nada cuando todo estaba avanzando bien, el que usa personas con envidia o celos para sabotear desde dentro, el que hace que el financiamiento se caiga exactamente cuando está por cerrarse. Todo ese patrón de sabotaje sobrenatural es identificado hoy y desmantelado en el nombre de Jesús. Decreto gracia sobrenatural sobre los proyectos que Dios inspiró. Que donde la capacidad humana tiene sus límites, la gracia de Dios llene lo que falta. Que donde el conocimiento técnico es insuficiente, la sabiduría del cielo provea lo que ninguna escuela puede enseñar. Que donde los recursos escasean, Jehová Jireh demuestre una vez más que Él provee. No de donde uno espera, de donde Él decide. Que las conexiones divinas lleguen, las personas correctas, en el momento correcto. Y sobre cada hijo de Dios que está en el mundo del trabajo, de los negocios, de las artes, de la política, de la educación, decreto que sean sal y luz en esos espacios, que no se contaminen con la cultura que los rodea, sino que la transformen, que sean tan excelentes en lo que hacen, que abran puertas para el Evangelio, que ningún programa de iglesia puede abrir, que el nombre de Cristo sea glorificado en cada campo de influencia, donde Dios los haya posicionado. Padre amado, en este momento quiero declarar sobre la identidad, sobre quiénes somos en ti, porque una de las batallas más importantes que el enemigo pelea no es sobre lo que tenemos o no tenemos, no es sobre lo que nos ocurre o no nos ocurre, es sobre quiénes creemos que somos, porque si logra que te definas por el fracaso, ya no necesitas que falles para estar derrotado. Si logra que te definas por el rechazo, ya no necesita que alguien te rechace para que vivas como rechazado. Si logra que te definas por el pecado del pasado, ya no necesita atacar tu futuro. Tu presente ya está contaminado. Pero tú, Señor, ya hablaste sobre quiénes somos, y lo que tú dices sobre una persona es lo único que tiene validez eterna. Todo lo demás es opinión temporal. Decreto sobre cada persona que recibe esta oración una revelación profunda de su identidad en Cristo, que penetre más allá del nivel del entendimiento intelectual y llegue al espíritu, que lo que saben en la cabeza sobre quiénes son en Cristo lo comiencen a experimentar como realidad en el corazón. Somos linaje escogido, no por accidente, no por mérito propio, sino porque Dios eligió. Somos real sacerdocio, con acceso directo al trono sin necesidad de intermediario humano. Somos nación santa, separados, diferentes, llamados a vivir de una manera que no se explica por lógica mundana. Somos pueblo adquirido, comprados con precio, que es el precio más alto que existe, la sangre del Hijo de Dios. Somos más que vencedores, no casi vencedores, no vencedores la mayoría de las veces, más que vencedores en todo por medio de aquel que nos amó. Que esa identidad cambie la manera en que quien la recibe se ve a sí mismo al mirarse al espejo mañana por la mañana. Que cambie la manera en que ora, que cambie la manera en que habla, que cambie la manera en que enfrenta la adversidad, porque cuando sabes quién eres, todo cambia. En el nombre de Cristo decreto protección específica, detallada y permanente sobre cada hijo, sobre cada joven, sobre cada adolescente que pertenece a las familias cubiertas en esta oración, porque el enemigo tiene una estrategia generacional muy clara. Si no puede destruirte a ti directamente, intenta alcanzarte a través de los que amas más. Y los hijos son el blanco más vulnerable y más doloroso. Los cubro ahora con la sangre de Cristo. No como fórmula religiosa, como acto de guerra espiritual, que esa cobertura sea real en el mundo espiritual,
que los espíritus asignados contra la vida de esos niños y jóvenes encuentren el escudo de la fe y la sangre del Cordero antes de poder alcanzarlos. Decreto que los espíritus de adicción que han atacado a esta generación con una agresividad sin precedentes no tienen acceso a los hijos de quienes están cubiertos en esta oración. Las adicciones a sustancias que comenzaron como experimento social y se convirtieron en cadenas. Las adicciones digitales que están destruyendo la capacidad de concentración, de relación real y de fe. Las adicciones a entretenimiento que normaliza lo que Dios llama abominación. Ninguna de esas cadenas se ata a los hijos cubiertos por la sangre de Cristo y la oración de sus padres. Decreto que el espíritu de confusión de identidad que esta cultura siembra en los jóvenes con tanta intensidad y con tanta influencia a través de todos los medios disponibles, no echa raíz en mentes cubiertas por el Espíritu Santo. Que cada joven en las familias cubiertas en esta oración sepa quién es. Que su identidad esté anclada en lo que Dios dice de ellos. Que las voces de la cultura que intentan redefinirlos encuentren en ellos un espíritu firmemente establecido en Cristo que no puede ser movido. Levanta, Señor, amistades correctas alrededor de cada joven. Mentores espirituales que los modelen. Líderes que los cubran, que descubran que en Cristo hay una vida más real, más plena, más satisfactoria y más emocionante que cualquier alternativa que el mundo les ofrece. Que ser joven y completamente rendido a Dios no sea algo que los avergüence, sino el mayor privilegio que puedan experimentar. Padre amado, decreto apertura de puertas nuevas. Las puertas que solo tú puedes abrir, las que el Apocalipsis describe, las que abres tú y nadie puede cerrar, las que llevan a la siguiente temporada, al siguiente nivel, a la siguiente dimensión de lo que tienes preparado para la vida de cada persona, cubierta en esta oración. Hay una nueva temporada delante. No la sigo esperando como si fuera algo que quizás venga algún día. La decreto como realidad que comienza ahora. Una temporada donde lo que fue sembrado con lágrimas será cosechado con cantos de júbilo, donde lo que fue tiempo de preparación en el desierto dará paso a tierra prometida, donde lo que fue inversión invisible de años de fidelidad comenzará a producir fruto visible que no tiene otra explicación que la mano de Dios. Decreto que el cambio de temporada es activado en este momento por la palabra declarada en fe, que el viento del Espíritu Santo comienza a soplar en dirección al cumplimiento, que los ojos de fe se levantan por encima de las circunstancias presentes y ven el horizonte de lo que Dios está construyendo, que hay valentía para avanzar hacia lo que Dios está haciendo, aunque la transición sea incierta y aunque el camino no esté completamente iluminado. Que quien tiene miedo de cruzar la puerta nueva reciba hoy el espíritu de valentía, no la valentía que ignora el miedo. La valentía que lo siente y avanza de todas formas, porque la confianza en Dios es más grande que el miedo a lo desconocido. Porque el mismo Dios que abrió la puerta entra contigo. No te manda solo. Él va delante. Él va en medio. Él cierra la retaguardia, rodeado completamente por el Dios que no falla. Esta es tu temporada. En el nombre de Cristo, Señor, en este momento de la oración, quiero declarar algo sobre tu amor, que es el fundamento de todo lo que hemos declarado en estas horas. Todo lo que pedimos, todo lo que decretamos, toda la autoridad que ejercemos, tiene su raíz en una sola realidad, que Dios nos ama, no como concepto abstracto que se dice en las iglesias, como amor concreto, específico, personal. El amor que conoce cada pensamiento que tienes antes de que llegue a tu mente. El amor que contó cada lágrima que derramaste y las guardó en su redoma. El amor que conoce el número de cabellos de tu cabeza, no porque sea trivia,
sino como señal de la profundidad de su atención a cada detalle de tu existencia. Ese amor pagó el precio más alto que existe. La cruz no fue un error histórico que Dios tuvo que resolver de emergencia. Fue el plan, trazado desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios vio que el ser humano que iba a crear iba a necesitar una salida que Él mismo no podía proveer. Y en lugar de no crear para no sufrir la pérdida, eligió crear, eligió amar, eligió pagar el precio Él mismo. Eso es amor que no tiene análogo en ninguna otra dimensión de la existencia. Decreto que ese amor entre hoy a los lugares más protegidos del corazón de quien recibe esta oración. Los que están detrás de muros construidos con dolor, los que dicen que no merece ser amado, los que llevan años esperando que alguien los ame de manera segura sin que nunca llegara, que el amor de Dios, que es más ancho que la más ancha de nuestras heridas, más alto que la más alta de nuestras aspiraciones, más profundo que la más profunda de nuestras necesidades, llegue exactamente ahí. Que quien termine de recibir esta oración, termine sabiendo con más certeza que cuando comenzó: soy amado por Dios, no por lo que hago, no por cómo oro, no por lo que creo correctamente, simplemente porque soy su hijo. Y eso nunca cambia. Padre, en este penúltimo momento de la oración decreto cobertura sobre el día que viene, sobre el mañana, sobre cada hora de la vida, que aún no ha llegado, pero que ya está en tu mano perfecta. Que cada persona que recibió esta oración amanezca cubierta de manera sobrenatural. Que los ángeles que fueron enviados en respuesta a la fe declarada continúen su labor durante las horas de sueño y estén firmes en sus posiciones cuando llegue el nuevo día. Que cada plan del enemigo para mañana, cada trampa preparada, cada ataque diseñado, cada palabra de mal enviada, cada circunstancia adversa orquestada, sea frustrado antes de que llegue a ejecutarse. Decreto favor de Dios sobre el día de mañana. Favor en los lugares de trabajo. Que las personas correctas estén en los lugares correctos en el momento correcto para producir las aperturas que Dios quiere provocar. Favor en las conversaciones importantes. Que las palabras correctas estén disponibles en el momento donde se necesitan. Favor con personas que tienen poder de decisión sobre situaciones relevantes. Que ese favor sobrenatural que el Señor da sobre los suyos suavice lo que el esfuerzo humano solo no puede mover. Que mañana sea un día de señales, no de señales que buscan sensacionalismo, sino de señales que confirman que hay un Dios vivo que se mueve en la vida de sus hijos. Que la persona correcta aparezca en el momento que alguien la necesitaba. Que la provisión llegue exactamente cuando se necesitaba. Que la palabra de ánimo llegue desde donde menos se esperaba, pero exactamente como se necesitaba escuchar. Haz de cada persona que recibió esta oración un canal de tu gloria en el día de mañana. Que donde pongan sus pies, algo del reino de Dios se establezca. Que donde hablen, algo de la verdad del cielo sea comunicado. Que donde estén, alguien sienta que hay algo diferente en ellos, y que esa diferencia abra conversaciones, y que esas conversaciones abran puertas para el Evangelio. Que el nombre de Cristo sea exaltado en cada rincón de la vida cotidiana, de cada persona. Cubierta en esta oración, Padre, llegamos al final, y llegamos con el corazón lleno de todo lo que declaramos y de todo lo que creemos que fue establecido en el mundo espiritual mientras orábamos. Esta oración fue real. Cada palabra declarada en fe tiene peso eterno. Cada decreto hecho en el nombre de Cristo tiene consecuencias reales en el plano espiritual que eventualmente se manifestarán en el plano visible. La soltamos ahora en tus manos, sin aferrarnos a los resultados, sin ponerle fechas a los planes de Dios, sin insistir en que todo ocurra de la manera en que lo visualizamos. Con la paz profunda de quien entiende que las manos que reciben lo que entregamos
Son manos que nunca han soltado lo que sostienen, las manos que sostuvieron el universo desde el principio. Las manos que sostendrán cada vida, representada en esta oración hasta el último día. Confiamos en ti, no en la calidad de nuestra fe, que a veces tiembla, no en la perfección de nuestras palabras, que a veces fallan, en tu fidelidad, en tu amor, en la obra terminada de Cristo, que no depende de nuestra consistencia para seguir siendo poderosa. Que todo lo que fue declarado en esta oración cumpla el propósito para el que fue enviado. Que cada cadena que fue nombrada permanezca rota. Que cada puerta que fue abierta permanezca abierta. Que cada sanidad decretada se manifieste en el tiempo perfecto de Dios. Que cada sueño cubierto en oración llegue a su cumplimiento. Que cada familia declarada sea restaurada. Que cada destino protegido cumpla todo lo que el cielo escribió sobre él antes del principio, para la gloria única y exclusiva de tu nombre, Señor. No la nuestra, la tuya. Que los que nos observan vean las vidas transformadas y sepan que hay un Dios que es real, que es bueno, que es fiel, que responde cuando se le busca con todo el corazón. Gracias, Padre, por estas horas en tu presencia, por tu Espíritu que nunca se fue, aunque a veces no lo sintamos, por tu palabra que es la misma siempre, por tu amor que no tiene condiciones, en el nombre de Cristo, por su sangre, por su victoria, por su nombre que está sobre todo nombre. Amén.